Entramos en confianza para tocar temas difíciles de una forma fácil. Investigación en Rivadavia Agro de la mano de Sofía Celasco. Bienvenidos a Entre Nos. Sé que seguiremos juntos a través del tiempo. Sophie, la hidrovía. Tengo 10 minutos hasta el próximo estornudo o tenés que sonarme la nariz. Cronómetro. Te vamos a hacer el aguante. Muchísima info. Muchísima. Ay, qué malo que sos, me coartan. Bueno, sí, hoy les propongo que hablemos de la hidrovía Paraná-Paraguay. Ok. Algo que todavía no habíamos tocado en los entrenos, creo que y en la mesa habíamos hablado también un poco de este tema y me parece que es uno de esos temas claves que hay que entender del sector agropecuario porque así como hablamos de la producción, habíamos hablado también de rutas, hemos hecho un entrenos de caminos, también hay que hablar de otro camino clave que tienen las exportaciones argentinas, que es esta ruta navegable, que es la hidrovía Paraná-Paraguay, de donde salen, como les adelantamos al principio del programa, el 75% de las exportaciones nacionales. Okay. Así que tiene mucha importancia. Sí. La hidrovía Paraná-Paraguay es una de las vías, como decía recién, navegables naturales de mayor importancia, no solo para nosotros, a nivel comercial, como les decía ahí, sino que en términos de longitud es una de las más importantes realmente del planeta, tiene 3.442 kilómetros y va de Brasil. Nosotros, esto es algo clave y lo traje también acá porque es lo siguiente, hablamos mucho de Rosario, es una hidrovía que va desde Brasil, desde Puerto Cáceres en Brasil hasta Nueva Palmira en Uruguay y está conformada por los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay. Eso también es clave y se distingue, y no hablamos de un río, de un conjunto de ríos, hablamos de una hidrovía porque hablamos de un pasaje, un pasillo, diríamos, que está con muchas intervenciones del hombre, digamos. Es una cuenca que se ha optimizado para que sea más fácil su navegación y esto es clave porque tiene un poco que ver con el tema del que vamos a hablar hoy, que son las obras que necesita una hidrovía para constituirse como tal. Hablamos del dragado, ensanchamiento, profundización, porque recordemos, los barcos que salen por ahí son de gran porte y entre mayor calado tenga ese lugar, mayor cantidad de carga pueden ocupar, pero más pesado. Exactamente, pero no nos adelantemos. Vamos con algunos datos antes. Tiene esta hidrovía 4 tramos bien diferenciados, ¿sí? Decíamos, arranca en Cáceres, Brasil, bueno, va hasta Corumba, después tenés otro que va de Corumba a Confluencia, un tercer tramo que es de Confluencia a Santa Fe y uno final que es de la ciudad de Santa Fe directamente hacia el océano, diríamos, y esa va a ser quizás la zona más clave, el famoso Gran Rosario que le decimos, donde está el complejo portuario del Puerto General San Martín Timbúes. Bueno, ahí es diríamos como la meca del comercio de esta hidrovía, porque por ahí es donde pasan las embarcaciones de mayor tamaño. Vienen algunas del norte más pequeñas, pero acá es realmente donde es el mayor tamaño porque es la mayor profundidad que tiene esa hidrovía. O sea, de donde pueden salir los barcos más pesados. Exactamente. A nivel exportaciones, y este dato me encantó desde la bolsa de de comercio de Rosario, este puerto está tercero detrás de las exportaciones de Nueva Orleans en Estados Unidos y el de Porto de Santos en Brasil, en cantidad de exportaciones. Solo en 2023, y este es un dato que está bueno que charlemos, solo en 2023 se exportaron 42 millones de toneladas de oleaginosas, cereales y subproductos, teniendo en cuenta que fue un año de sequía. Claro. Si no hubiera sido un año de sequía, ese número suele rondar las 60 millones de toneladas. Recordemos, claro, el año pasado, de la mano del sequía, hubo una bajante gigante en el Paraná. Había mucho lío de hecho, en los últimos 3 años venía con bajante histórica el Paraná. Cuando iba armando esta columna, hablaba con Alfredo Cese de la Bolsa y me decía que igual a la hora de hablar de hidrovía hay que tener muy en claro que son dos cosas distintas, que la bajante y la profundidad. Porque uno puede tener bajante e igual buena profundidad. Claro, porque depende del calado. Exactamente. De las obras de infraestructura. Me aconsejó no meterme ahí porque si bien la bajante es una cuestión, si baja mucho, por supuesto los barcos cargan menos, pero el problema es que no calan. Exactamente, ahí ya es otro tema que ahora lo vamos a adelantar, pero no nos mareemos. Termino con esto. 2023 decíamos 42 millones de toneladas exportadas, 21 millones de toneladas, 21,7 eran de soja, 17 millones eran de maíz y 1.6 millones eran de trigo, para que tomemos dimensión. Obviamente no es lo único que sale por la hidrovía, hay repuestos automovilísticos. Ayer charlaba con Matías Longoni, nuestro colega, me decía, sale de todo por ahí en realidad, hablábamos de literalmente sale siempre de todo. Es un tema de conflicto. No ahondemos en lo que no tiene que ver con el agro, no nos metamos en un tema astilloso, pero bueno, hay muchas industrias, por ejemplo la automotriz realmente circula muchos complementos, desde autos hasta complementos por ahí, digo, para que tengamos dimensión.
porque los van a ver, o sea, si buscan fotos, los barcos son realmente, parecen transatlánticos. Sí, digo, esto es clave. En una zona tan pequeña, si uno la ve en el mapa, parece pequeña. Claro. Siempre que se habla de la hidrovía se piensa mucho en el agro, por esto que decimos, porque siempre se habla de que el agro trae 7, depende del momento, 6 o 7 de cada $10 que entran por exportaciones a la Argentina. Bueno, por ende, si hablamos de exportaciones o de un canal por el que salen las exportaciones, pensamos naturalmente en el agro. Es verdad que hay otras industrias, por supuesto, pero es verdad que el agro es el más fuerte ahí. Ahora les pregunto, ¿quién administra esta ruta navegable? Es una buena pregunta. Bien, ese es el tema astilloso en el que nos vamos a enfocar en esta columna. Desde septiembre de 2021... Me gusta mucho astilloso. Sí, Aparte calza perfecto en el momento. Desde septiembre de 2021 la hidrovía la está administrando, está concesionada a la Administración General de Puertos Sociedad del Estado, le vamos a decir AGP para hacerlo más sencillo. Es una empresa del Estado. Exactamente, es una empresa del Estado. Se trata de una decisión que se tomó durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que un poco alteró el panorama. ¿Por qué? Porque vencía la concesión original, una concesión que estaba desde los años 90 y había que hacer una licitación. ¿Por qué hablamos de esto? Y acá empiezan a haber palabras quizás más complicadas. ¿Por qué hablamos de concesión y de licitación? Porque el Estado no tiene la plata suficiente para hacer obras, ¿sí? En esto. Entonces un poco siempre se hablaba de la cuestión de quién va a hacer la inversión. Correcto. Porque realmente es caro, cuando hablamos de hacer dragado, cuando hablamos de hacer más profundo esa vía navegable, que significa básicamente sacar sedimento, hacer obras, aumentar la obra en esa profundidad, digamos. Sí, hacer un pozo en el medio del río, digamos. Exactamente, hay que tener mucho dinero, sumado también a la tecnología de señalización, que ahora vamos a charlar qué significa eso. Pero los barcos no andan porque sí. No es, veo el río desocupado, voy a andar por acá. Hay un montón de tecnología aplicada, desde medidores de las mareas, desde predictivos de cómo va a estar la profundidad, un montón de cuestiones que ahora vamos a charlar, pero básicamente un poco el concepto es ese. Siempre tiene que haber una empresa, o el concepto había una empresa que debía hacer las obras en esto. Correcto. Aunque desde la gestión de Alberto, decíamos, y Cristina anunciaron que le iban a dar la concesión a AGP no la tomó para sí, digamos. Ellos hablaban de una estatización, pero no fue tal. Fue en ese mismo año, en 2021, que como el Estado no tenía recursos propios, realiza una contratación directa de 2 empresas que ya están acá en la hidrovía desde 1995, que yo nací, vos no habías nacido, y ya estaban acá. Eran la belga, la famosa Jan de Nulo, Compañía Sudamericana de Dragado, y EMEPA, que la recordarán por los trenes. Una se encargaba de la parte justamente de dragado y otra se encargaba del balizamiento. Sí. Y acá les traigo 2 conceptos claves: el concepto de licitación corta y el concepto de licitación larga. El concepto de licitación corta es: te alcanza un contrato corto para hacer mantenimiento. Mirá, llovió mucho, ese tramo se desmejoró, hay que arreglarlo, se rompió una señalización, hay que mantener lo que está. Eso lo haces en poco tiempo. Ahora, una licitación larga que te puede tomar hasta 15 años, la aprovechas ¿para qué? Para hacer obras grandes. Esto que decía Tommy, aumentar el calado. Sí. Bueno, esa es la que no se hace. Hace muchísimo tiempo. O sea que venimos a licitaciones cortas. Exactamente. La AGP tiene 2021 la concesión, trabaja con estas 2 empresas en forma directa, pero ninguna de las 2 hace obras de dimensiones importantes porque no hay licitación larga. ¿Y qué se necesita hacer hoy con la hidrovía Paraná-Paraguay? Pregunta clave. En términos generales tenés que tener una mayor profundidad de navegación. Sí, okay. Decíamos al principio, más profundidad, más carga en los barcos. Cada pie, hablamos siempre de pies cuando hablamos de profundidad, cada pie tiene 33 centímetros de largo. Actualmente estamos en 34 pies de profundidad. Cada barco por pie adicional te carga entre 1.800 y 2.000 toneladas más de mercadería. Claro. Entonces, a más pies, más vas a poder cargar los barcos. Al cargar más en un solo barco, son menos costos logísticos. Exactamente. Actualmente la hidrovía, decíamos, tiene en el tramo inferior, siempre centrándonos acá en el Gran Rosario, porque habíamos dicho, hacia el norte hay más barcazas más pequeñas. El calado es de 34 pies. Lo que se busca es ampliar a 40. Okay. ¿Por qué? Porque básicamente los máximos de los buques son de 40 a 42 pies y los barcos no están saliendo con sus máximos posibles. Eso decía, como decía Caro, aumenta los costos. Se pierde dinero no solamente por el costo, se pierde dinero porque no se carga a tope y entonces hay menos mercadería circulando. Tuve que buscar algo. Dime. Que me generaba curiosidad, porque depende de cada pie. ¿Cuántos centímetros tenía un pie? No puedo creer. 30 centímetros y medio. Yo había buscado 33, pero puede ser. Bueno. Yo históricamente lo tenía como 33 también, ¿eh? Ok, entonces capaz que Google le erró. Capaz que el colegio se modernizó y ahora es 31. Se ayorneó. Ahora sí, perdón. Cogió el pie por ahí.
¿Qué otras obras se necesitan? No solamente estas que hablábamos del dragado, también se precisan nuevas zonas de cruce, de espera, de fondeo, todos aquellos lugares donde el buque pueda esperar. En criollo necesitas obras, exactamente, necesitas las banquinas, necesitas obras conexas para que en la autopista vos puedas parar, porque a veces sucede que te tenés que detener. Bueno, eso también falta. Decíamos entonces, sin una licitación larga, eso es más complicado que suceda. ¿Cuál es la datita actual? Porque esto hasta ahora es contexto, para que ustedes entiendan cómo funciona. La datita actual es que cuando llega el gobierno de Javier Milei, ¿qué es lo que se dice? La inversión va a estar a cargo, las obras de infraestructura a cargo de los privados. Entonces, ahí saltaron de alguna manera las alertas y dijeron, bueno, capaz que con este gobierno se resuelve esta gran deuda que teníamos de que no se terminaba de licitar una empresa. En reiteradas oportunidades se dijo esto y estábamos todos bastante expectantes. Algo clave y en lo que no me metí en esta columna y no me voy a meter ahora porque es otro tema para otra oportunidad, es el tema del cobro del peaje. Otra cosa que era bastante complicado y muy cuestionado porque hay un tratado. Trajo problemas con los países vecinos. Exactamente, hay un tratado que se llama el Tratado de Santa Cruz de la Sierra, por el cual los países acordaban, los que limitan con esta hidrovía, acordaban no cobrar peaje y Argentina, de 2023, impuso un peaje unilateral de $1,47 por tonelada de registro de barco que pasa. Es una guasada. Esto generó mucho conflicto. Algunos decían con el gobierno de Javier Milei esto se resuelve y también se resuelve lo otro. Por eso no me voy a meter en el peaje, que es otro tema controvertido, implicaría otro entre nos distinto, el concepto de cobrar peaje. Voy a lo básico, ni siquiera al peaje, a las obras, para que exista tal peaje. Bueno, eso no existe. Desde la Bolsa de Cereales, y dale con la Bolsa de Cereales, de la Bolsa de Comercio de Rosario, días atrás se hizo durante el primer remate de soja un llamado de parte de las autoridades al gobierno, por favor resuelvan esto. Ustedes habían dicho en campaña, en varias oportunidades, que la obra de las manos de los privados iba a ser un tema, por favor resuélvanlo. Hasta ahora no habría mucha definición. Lo que sí se sabe, lo publicaban nuestros amigos de Agrofy hace un par de días, el subsecretario de Puertos y Vías Navegables, Pablo Piccirilli, entiendo que se pronuncia así, una persona que era clave justamente en el tema de la licitación, estaba en el armado de la licitación, dio su renuncia. Entonces, medio como que llegaba una nueva administración, una nueva gestión, esto se va a resolver y a la parte está renunciando gente. No se termina de entender qué va a pasar con la licitación. Lo que me dicen sí o sí de la Bolsa de Comercio es que lo que se busca es que haya una licitación a privados a riesgo empresario, que el Estado no ponga más plata porque no tiene. Que el riesgo lo tome un empresario. Aclaración mediante, y con esto cierro, ¿va a cambiar de un día para el otro el accionar de MEPA y Yandenul? ¿Licitamos y ya? No. ¿Licitamos y ya? No, porque están ellos trabajando, no es que dejan de trabajar de un día para el otro y las empresas se retiran. Eso no va a cambiar, pero por lo pronto, hacer una licitación primero mostraría una señal para la hidrovía que se quieren hacer estas obras de modernización. Y por otro lado, sellaríamos una deuda pendiente que, como decíamos, viene desde los 90 el temita de la concesión. Desde el 21 está con como AGP. Casi todas las concesiones que implican grandes obras por parte del Estado. Así que bueno, este fue el ABC de la hidrovía, seguramente tema que ahora que ya hemos introducido, podremos retomar más adelante. Gracias, Sofi. No, gracias a vos.